Mar de Montana elevase lentamente acima das nubens. En cuanto ríos cristalinos serpentellan por vales profundos e planaltos que parecen na o ter fin. En diferentes direcoes, desertos abrasadores. Lagos ancestrais en costas verdejantes coexisten nunha paisaje moldada por miloes de anos de transformacoes. Poucos lugares no planeta reúnen contrastes tao extremos. É precisamente nesta terra de natureza indomável e de civilizacoes milenares que a nosa próxima descoberta, a Etiopía. E, se estas historias despertam a súa curiosidade, basta clique en subscrever, gosto e comentario para nos ajudar a continuar a criar documentarios cada vez máis auténticos e envolventes. Como é a vida na Etiopía? A realidade de dos países máis singulares de África. Moito antes de moitos estados modernos existiren, a Etiopía xa era palco de grandes reinos, antigas rotas comerciais e culturas que atravesáramos séculos. Situada no Corno de África, reúne montanas imponentes, vastos planaltos, vales formados pelo grande riz de unha diversidade humana extraordinaria. Mas o que realmente distingue este país é a forma como historia, natureza e tradicao continúan profundamente ligadas ao cotidiano. A geografía da Etiopía axuda a explicar quase tudo o que tornou este país único. Os altiplanos etíopes dominan grande parte do territorio, en cuanto o grande vale do Rift divide a paisajem con vulcoes, lagos e formacoes geológicas impresionantes. O lago Tana dá origen ao Nilo Azul, dos ríos máis importantes de África. Entre montanas, desertos e vales, nasceu tamén o reino de Aksum, seguido pelas igrejas escavadas na rocha de la Libela, símbolos vivos de unha historia preservada durante máis de 1000 anos. Nas aldeas espaladas pelos planaltos, nos mercados movimentados das cidades e nas cerimonias tradicionais do café, percébese que a identidade etíope permanece profundamente enraizada nas súas orixens. Agricultores cultivan a terra en costas montanosas, comunidades preservan linguas e casums ancestrais, en cuanto festivais religiosos continuan a marcar o ritmo da vida. A pesar dos desafíos impostos pelo relevo e pelo clima, Jeracoes aprenderán a transformar adaptacao, resistencia e cooperacao nunha forma de viver. Tudo aquilo que acabamos de observar representa apenas unha pequena introducao ao país cuja riqueza vai moito alén das primeiras impresoes. A nosa frente aguardan montanas onde nascerán antigas civilizacoes, igrejas esculpidas na rocha, tribos que preservan tradicoes únicas, desertos extremos, cidades históricas e paisagens que raramente aparecen nos grandes roteiros do mundo. A partir deste momento, deixaremos avisao geral para descobrir, paso a paso, os lugares, as persoas e as historias que facen da Etiopía dos destinos máis fascinantes de África. El obelisco de Aksum se alza sobre la antigua tierra del reino de Aksum como un gigantesco bloque de granito, tallado con una precisión que sigue asombrando al mundo. Rodeado por llanuras, colinas y los vestigios de una de las civilizaciones más influyentes de África, este monumento transmite una sensación de grandeza silenciosa. Cada línea esculpida en la piedra parece guardar la memoria de un imperio cuya historia aún resuena entre estas tierras. Mucho antes de que numerosos reinos europeos alcanzaran su esplendor,
Aksum ya dominaba importantes rutas comerciales entre África, Arabia y el Mediterráneo. Los enormes obeliscos fueron erigidos entre los siglos III y IV como monumentos funerarios dedicados a la élite del reino. Tallados en un solo bloque de granito, representan una extraordinaria muestra del conocimiento arquitectónico y de la capacidad técnica alcanzada por aquella antigua civilización. Más allá de su imponente tamaño, el obelisco de Aksum está rodeado de enigmas que todavía despiertan el interés de los investigadores. Aún hoy se debate cómo fue posible extraer, transportar y levantar estructuras de semejante peso utilizando únicamente las herramientas disponibles hace más de 1600 años. Las hipótesis arqueológicas ofrecen diversas explicaciones, pero muchos detalles del proceso continúan siendo objeto de estudio. El conjunto arqueológico de Aksum conserva mucho más que obeliscos monumentales. Antiguos palacios, tumbas subterráneas, inscripciones en piedra y restos de templos revelan la importancia política y religiosa que alcanzó esta ciudad. Para la tradición etíope, Aksum también ocupa un lugar especial como uno de los centros históricos del cristianismo africano y escenario de numerosas leyendas transmitidas de generación en generación. Cuando la luz del atardecer proyecta largas sombras sobre el granito, el obelisco de Aksum parece convertirse en un puente entre el presente y un pasado extraordinario. Su presencia recuerda el poder de un reino que influyó en buena parte del Cuerno de África y cuya herencia sigue viva siglos después. Pero esta es solo la primera puerta de entrada a Etiopía. El viaje continúa hacia otros lugares donde historia, naturaleza y tradición siguen entrelazándose de forma fascinante. Las cataratas del Nilo Azul irrumpen con una fuerza imponente entre los paisajes del altiplano etíope, donde el río se precipita desde una altura de más de 40 metros envuelto por una nube permanente de agua y niebla. El estruendo puede escucharse mucho antes de contemplar la cascada. Rodeada de bosques, barrancos y antiguos senderos de piedra, este espectáculo natural transmite la sensación de presenciar el nacimiento de una fuerza capaz de modelar continentes enteros. Conocidas localmente como Tisisat, que significa el agua que humea, estas cataratas forman parte del curso del Nilo Azul, uno de los principales afluentes del río Nilo. Sus aguas nacen en el lago Tana y comienzan aquí un recorrido de miles de kilómetros hasta el Mediterráneo. Durante la estación lluviosa, el caudal aumenta de forma extraordinaria, convirtiendo la cascada en uno de los fenómenos naturales más impresionantes de África. Mucho más que un paisaje espectacular, las cataratas del Nilo Azul desempeñan un papel fundamental en la geografía etíope. Durante millones de años, la erosión excavó profundos cañones y modeló el relieve que hoy caracteriza esta región. El constante poder del agua continúa transformando lentamente la roca volcánica, recordando que incluso los paisajes más sólidos permanecen en continua evolución bajo la acción de la naturaleza. Las comunidades que habitan los alrededores han convivido durante generaciones con la fuerza del río. Antiguos puentes de piedra,
Pequeñas aldeas agrícolas y caminos tradicionales conectan ambas orillas desde hace siglos. Al mismo tiempo, numerosas leyendas atribuyen al Nilo Azul un carácter sagrado, considerándolo una fuente de vida y prosperidad. Aunque estas creencias pertenecen a la tradición popular, reflejan el profundo vínculo cultural entre el río y sus habitantes. Cuando la luz del sol atraviesa la cortina de agua, el vapor crea arcoíris que aparecen y desaparecen sobre el cañón, ofreciendo un espectáculo distinto en cada instante. Sin embargo, las cataratas del Nilo Azul representan apenas una parte de la extraordinaria riqueza natural de Etiopía. A partir de aquí, nuestro recorrido continuará hacia otros lugares donde montañas, antiguos reinos y paisajes únicos siguen revelando la extraordinaria diversidad de este fascinante país. La depresión de Danakil parece desafiar cualquier idea de cómo debería ser la Tierra. En este inmenso paisaje, lagos de colores imposibles, extensas llanuras de sal, fumarolas humeantes y campos minerales crean un escenario que recuerda más a otro planeta que al continente africano. El aire vibra bajo temperaturas extremas, mientras el suelo cambia constantemente de forma y color, convirtiendo este lugar en uno de los entornos naturales más extraordinarios del mundo. Situada en el extremo noreste de Etiopía, la depresión de Danakil ocupa una de las zonas más bajas y cálidas del planeta. Aquí convergen las placas tectónicas africana, arábiga y somalí, separándose lentamente desde hace millones de años. Esta intensa actividad geológica alimenta volcanes, fuentes hidrotermales y depósitos minerales que continúan transformando el paisaje, ofreciendo a los científicos una oportunidad única para observar la Tierra en constante evolución. Uno de los lugares más sorprendentes de Danakil es Dayon, donde el agua caliente rica en minerales emerge desde el subsuelo formando piscinas de intensos tonos amarillos, verdes, naranjas y blancos. Los colores provienen de azufre, hierro y otras sustancias disueltas, mientras los gases volcánicos modifican continuamente la superficie. Aunque parece un paisaje único, cada temporada introduce pequeños cambios que hacen de este entorno un laboratorio geológico único. A pesar de las condiciones extremas, el pueblo Efar ha habitado esta región durante generaciones. Desde hace siglos, caravanas de camellos atraviesan las inmensas planicies para transportar bloques de sal extraídos manualmente, manteniendo una tradición comercial que apenas ha cambiado con el tiempo. Mientras la ciencia explica el origen geológico del lugar, las leyendas locales siguen atribuyendo estas tierras antiguas fuerzas sobrenaturales capaces de moldear el paisaje. Cuando el sol desciende sobre la depresión de Danakil, los cristales de sal reflejan la luz con tonos dorados y rojizos, mientras el calor continúa emergiendo desde el interior de la Tierra. Pocos lugares muestran con tanta claridad que nuestro planeta permanece vivo bajo nuestros pies. Sin embargo, este escenario extremo representa solo una parte de Etiopía. A continuación, nuestro viaje seguirá explorando otros paisajes donde la historia y la naturaleza vuelven a sorprender a cada paso. El Valle del Omo despliega un paisaje donde ríos sinuosos, extensas sabanas, colinas onduladas y llanuras abiertas se entrelazan con algunas de las culturas vivas más antiguas de África. Aquí, la naturaleza marca el ritmo de cada estación y de cada comunidad.
A medida que el río Omo avanza hacia el sur, también lo hace una historia milenaria en la que el territorio y sus habitantes han evolucionado juntos sin perder su identidad. Mucho más que una región de extraordinaria belleza, el Valle del Omo ocupa un lugar esencial en la historia de la humanidad. Sus yacimientos arqueológicos han proporcionado algunos de los fósiles de homínidos más importantes jamás descubiertos, permitiendo comprender mejor la evolución humana. Al mismo tiempo, el río Omo continúa alimentando un ecosistema que ha sostenido durante siglos a numerosas comunidades asentadas en sus fértiles orillas. A lo largo del valle conviven pueblos como los Mursi, Jame, Karo, Dassanek y otras comunidades, cada una con su propia lengua, tradiciones y formas de vida. La agricultura, el pastoreo y la pesca siguen siendo fundamentales para su supervivencia. Aunque muchas costumbres se han transmitido durante generaciones, estas sociedades también afrontan los cambios provocados por la modernización y las transformaciones del entorno natural. Las crecidas estacionales del río Omo han determinado durante siglos el calendario agrícola de la región. Cuando las aguas retroceden, dejan tras de sí sedimentos fértiles que permiten cultivar sin necesidad de sistemas de riego complejos. Este delicado equilibrio entre naturaleza y actividad humana ha convertido al valle en un ejemplo extraordinario de adaptación. Paralelamente, numerosas tradiciones orales siguen explicando el origen del río mediante antiguas leyendas transmitidas entre generaciones. Recorrer el Valle del Omo significa descubrir un lugar donde el paisaje y la cultura resultan inseparables. Cada aldea, cada tramo del río y cada horizonte abierto revelan una forma distinta de entender la relación entre el ser humano y la naturaleza. Sin embargo, este valle representa solo uno de los muchos rostros de Etiopía. Nuestro viaje continuará hacia nuevos escenarios donde la historia, las antiguas civilizaciones y los paisajes más sorprendentes del país seguirán desvelando sus secretos. El Parque Nacional de las Montañas Simien se alza sobre las tierras altas del norte de Etiopía como un inmenso laberinto de picos escarpados, profundos cañones y acantilados que parecen perderse entre las nubes. La niebla recorre lentamente las cumbres mientras el viento modela un paisaje de una belleza imponente. Desde cualquier mirador, la inmensidad de estas montañas transmite la sensación de contemplar uno de los rincones más extraordinarios del continente africano. Hace millones de años, gigantescas erupciones volcánicas cubrieron esta región con espesas capas de lava. Posteriormente, la erosión provocada por el agua, el viento y los cambios climáticos excavó profundos valles y levantó espectaculares paredes rocosas. El resultado es uno de los macizos montañosos más impresionantes de África, donde algunas cumbres superan los 4.000 metros de altitud y dominan un paisaje moldeado por el tiempo. Las montañas Simien albergan algunas de las especies más emblemáticas y exclusivas de Etiopía. El babuino gelada, el ibis cebalia y el lobo etíope encuentran refugio en estos ecosistemas de alta montaña, adaptados a condiciones climáticas extremas. La extraordinaria biodiversidad de la región llevó a la UNESCO a declarar este parque Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su enorme valor natural y científico para todo el planeta.
Durante siglos, las comunidades locales han vivido entre estas montañas aprovechando los fértiles altiplanos y respetando el ritmo impuesto por la naturaleza. Antiguos senderos conectan pequeñas aldeas dispersas entre los valles, mientras las tradiciones agrícolas continúan transmitiéndose de generación en generación. Junto a la historia documentada, también sobreviven relatos populares que describen estas cumbres como territorios protegidos por antiguos espíritus de la montaña. Cuando el sol comienza a ocultarse detrás de las cumbres, los acantilados adquieren tonos dorados y las sombras cubren lentamente los profundos cañones. Las montañas Simien recuerdan que Etiopía es mucho más que su historia milenaria. También es un país de paisajes capaces de rivalizar con los más espectaculares del mundo. Sin embargo, nuestra exploración apenas comienza. Más adelante descubriremos otros lugares donde naturaleza, cultura y civilización continúan escribiendo una historia única.